Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos están mirando y escuchando. Es un canal de YouTube de Policarpio Medrano, el cual le vamos a continuar realizando unas entrevistas históricas con temas cruciales para los duvergenses y los dameros. Le hablamos de dos gentilicios, pero son la misma persona: los duvergenses y los dameros. Gentilicio duvergense y gentilicio dameros. Aquí tenemos al frente un ícono de los duvergenses por su trayectoria, tanto profesional, de las diferentes ramas que le tocó desarrollarse en su juventud y todavía estar dando fruto a Duvergé, que la edad simplemente, como dice una hermana mía, es un número. Todavía hay espíritu, hay ánimo y de dar sus conocimientos para dejarlo como huella histórica para aquellas generaciones que están, que vienen, y los conocimientos son datos importantes para cada ciudad, pueblo, paraje, sección, el mundo entero. Hablo del mundo entero porque este canal se ve y se oye a nivel nacional e internacional. No está de más que usted nos repita su nombre de pila y su apodo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre de pila bautismal es Rudecindo Ramírez Nova. El de Rudecindo es en recordación y en memoria del abuelo paterno de mi papá. Vivo en Duvergé, nací en Duvergé, me crié en Duvergé, salí de Duvergé en una época y volví y regresé a Duvergé hasta los últimos días de mi vida. Y me quedaré en Duvergé. Vamos a hacer la historia, el recorrido, sí, de dónde viene el apellido Ramírez y Novas. Los padres míos, Herodina Novas, alias Mamá Arcadio, como normalmente se le conocía, no solamente en Duvergé, sino a Mamá Arcadio la conocía lo que el Lulú el Tátaro le llamaba la Vuelta al Lago Riquillo, completo. A mi mamá la conocía todo el mundo en la zona, en el valle, porque ella era comerciante, hija de comerciante, casada con comerciante. Ahora, mi papá era neivero y mi mamá nació en el estero de Neiva. Aunque mi mamá nació en el estero de Neiva, pues se crió y perdió la mayor parte de su vida, especialmente en infancia, en la descubierta, con su madre y su hermana. Y ahí fue que ella conoció a mi papá, que también vivió en la descubierta, pero mi papá nació y se crió en Neiva, porque mi abuelo Alejandro Ramírez era neivero. Pero el papá de mi abuelo se llamaba Rudecindo Ramírez Ramírez. A mí me ponen Rudecindo en memoria del bisabuelo. Ahora, él no era neivero. Él nació en el barro de Azua. Su padre se llamaba Rudecindo Ramírez. Era de origen canario, España. Él, conjuntamente con 4 hermanos más, fue que emigraron de las Islas Canarias a Azua, específicamente al barro. De ahí hubieron 2 hermanos que se fueron a vivir a Santiago de los Caballeros y los otros 2 hermanos se fueron a vivir a Puerto Rico,
él se quedó en el barrio de Asua y se casó con una señora, yo no recuerdo el nombre, pero sí me recuerdo que era apellido Ramírez también. Por eso el bisabuelo mío se llama Rudecindo Ramírez Ramírez. Él, del barrio de Asua, emigró a Neiva a trabajar agricultura. Fue agricultor. Y viviendo en Neiva, él conoció una señora que vivía en la loma de Panzo y se casó con ella. Ella se llamaba Remedios Rosado. El abuelo mío, Alejandro Ramírez, cuando yo hice mi amor con Remedios, mi esposa, él siempre le decía a Remedios que le gustaba mucho porque otra vez sus padres se volvieron a juntar. O sea, Rudecindo, su papá, con Remedios, su madre. Él lo vio en Rudecindo, su nieto, con Remedios, la de María Moller. Ya viviendo allá en Neiva, como dije, el bisabuelo mío vivió de la parte agrícola, pero mi abuelo Alejandro, que tuvo más hermanos, ellos vivieron de negocio, especialmente de tiendas. Ok, como decía el bisabuelo Rudecindo, que se había contraído matrimonio con Remedios Rosado Vázquez, procrearon toda una familia y algunos de ellos optaron por emigrar y se fueron a la descubierta. Algunos de ellos allí instalaron tiendas, otros se dedicaron a la ganadería y desarrollaron muchísimas actividades. Ya estando algunos de ellos viviendo en la descubierta, al abuelo mío, que se había casado con una señora de una comunidad que al principio se le puso el nombre por la época de Colombier. Después, en la era de Trujillo, Trujillo le cambió el nombre, le quitó el nombre de Colombier y le puso el nombre de San Bartolomé. Es el poblado que está a la salida de Descubierta hacia Jimaní. Ese pueblecito que está ahí, o sea, se le puso el nombre de Colombier. Y hoy en día, San Bartolomé. Ese poblado fue fundado por el abuelo de mi papá por parte de su mamá. La mamá de mi papá se llamaba Micaela Méndez y su padre era de los lados de Baní. Él llegó a esa zona a hacer crianza de ganado. Entonces, con los trabajadores que tenía que albergarlo. Y entonces comenzó a hacerle casucha y ahí es donde se forma el asentamiento humano que hoy en día conocemos como San Bartolomé. Por eso todas las personas apellido Méndez de esa comunidad son consanguíneamente familia mía. Entonces el abuelo mío se casó con Micaela Méndez, pero posteriormente en su cuarto parto, ella murió producto del último parto. Y entonces ahí fue que mi papá se quedó y sus otros hermanos se quedaron huérfanos y unos tíos fue que lo criaron. Ahí fue que mi papá conoció a mi mamá en la descubierta. Se casaron y entonces ya con la venida de Alejandro Ramírez hacia Dubré a hacer ganadería con la ayuda de Jaimito Nova. Entonces también como tenían negocio, vivían de negocio en Neiva, el abuelo mío entonces optó. Explíqueme quién fue Jaimito Novas. Hágame un paréntesis y explique brevemente quién fue Jaimito Novas, su esposa y sus hijos. Ok, fíjate, de Jaimito Nova a mí se me hizo difícil. Conseguir informaciones que nos relacionaran en forma más directa los Nova de Jaimito con los Nova míos. Porque los Nova, que son en esta zona originarios y su centro
era en Jimaní, específicamente en la Furnia. Los Nova optaron por recoger los frutos y formar su árbol genealógico. Y ellos lograron recoger tanta información que ellos editaron un libro con el árbol genealógico de los ancestros más viejos. De eso ellos lograron hacerle llegar una copia a Tibardo Ramírez y otra a mí. En ese libro Tibardo identificó muchas personas aquí en Dubré que nosotros no sabíamos que eran, primero que eran Nova y que eran de los mismos Nova, que éramos parientes muy cercanos. Yo abordé a Coran Nova y Coran, cuando miraba para atrás buscando, él prácticamente no supo darme una explicación. Más en el libro genealógico de los Nova que yo tengo, yo busqué y Tibardo buscó y no encontramos nada por donde nos relacionar. Pero sí, mi mamá me decía que Jaimito Nova, la mamá de Jaimito Nova, era prima hermana de mi abuela Saturnina Nova, que era originaria de la Furnia de la Descubierta. Por ahí fue que más o menos llegamos a... ¿Furnia de Jimaní o Furnia de la Descubierta? No, la Furnia es Jimaní. Ok. La Descubierta es San Bartolomé. Ok, sí, ahí sí. Que originalmente el primer nombre que se le puso fue Colombier. Lo de Colombier, tenemos que ver algunos rasgos, que la palabra Colombier no es el castellano, el español de nosotros. Colombier no es una palabra... Eso le sonó mal a Trujillo, por eso cambió el nombre. Sí, pero Trujillo pensó que eso era haitianizado, que eso era o francés o creol, y Trujillo le cambió el nombre. ¿Cuáles eran los hijos de Jaimito? Jaimito Nova. Sí. Así numéricamente no. Yo conozco 2 o 3 de ellos, pero no, Okay. No puedo profundizar mucho ahí, ¿no? Continuamos con las raíces de los Ramírez Novas. Ok, ya estando mi papá apareado con mi mamá en la Descubierta y el abuelo mío decidió venir a hacer y desarrollar actividades ganaderas en Dubré. Él innovó un poquitito. Las innovaciones de él fueron, por ejemplo, traer un trapiche de hierro. Innovaciones de él fue la primera persona que dejó o que no crió y desarrolló la ganadería en forma ambulatoria, en forma silvestre, sino él lo hizo a través de cuerdas de alambre. Alejandro Rabuela, mi abuelo, también fue la persona que por su origen le enseñó al ramero batir arroz con la tarimba. Aquí no se hacía así, no se batía el arroz así. Ya por los años 44, cuando Trujillo decide hacer la comunidad de Jimaní, pues ellos, por mi abuelo, ¿no?, que tenía contacto con Jacobo Lama en Barahona. Jacobo Lama era un turco que tenía en Barahona una tenería y una tienda. Él viajaba todos los meses en un camión propio y le daba la vuelta al lago Enriquillo y compraba pieles de chivo y pieles de vaca para él curtirlas en Barahona. Hacía zapatos, hacía correa y hacía en esa época que se hacían maletas de piel de vaca. Era muy amigo. Jacobo tenía un hermano que se llamaba Antonio Lama, que tenía un almacén de provisiones en Barahona. Entonces hablaron, se pusieron de acuerdo para aprovechar el movimiento económico de la construcción de Jimaní, poner una bodega en Jimaní. Negociaron para que mi papá se fuera a Jimaní a atender la bodega y Antonio Lama pues ponía el capital de trabajo. Se hizo eso y ya cuando terminan de construir a Jimaní, mi papá se quedó, inclusive a mi papá le asignaron 3 casas, porque construyeron, las ocuparon y sobraron casas que no sabían a quién dárselas. No había dominicanos a quien darse. Entonces a mi papá le dieron 3, uno para la familia, uno para el colmado y la otra mi papá la cogió para poner una taberna donde se jugaba Bironay
y se jugaba casino. La mayoría de los clientes de ese centro de juego eran los militares, porque en Jimaní había una población muy pobre. Cuando Trujillo decide hacer eso, lo que existía allí era lo que en la zona que nosotros conocemos como Jimaní Viejo. Ahí las casas eran de tabique y las personas que vivían ahí, Trujillo no pudo identificar si realmente eran dominicanos o eran haitianos. Por eso él decidió hacer Jimaní. Claro, también hubo otro hecho que aconteció aquí en Duvergé en el año 1934. De esos conocimientos yo los tengo porque me entraron aquí de boca a boca y porque después en las memorias de Jesús María Ramírez, alias Pasito Ramírez, que fue el primer gobernador de la provincia de Independencia cuando Trujillo lo hizo, él escribió su memoria y una hija de él, después de su muerte, cogió ese borrador, esa memoria que él había dejado escrito y las editó y le hizo llegar a la familia un ejemplar de eso. Y ahí en esa memoria de Pasito Ramírez, él cuenta algo sobre la visita de Trujillo a Duvergé en el 1934. En esa visita, ese movimiento se le llamó Revista Cívica, donde las fuerzas vivas del Valle de Neiva se iban a reunir en Duvergé. El punto de donde hicieron la casa presidencial, si la ubicamos hoy en día, nosotros cogemos la calle Sánchez y la proyectamos directamente para conectarla con la calle que va para Cabecita de Agua. Si las conectamos, buscando frente donde el hijo de Julito tenía la farmacia, por ahí fue que pusieron la casa presidencial. Inclusive después de lo que pasó, quedaron las calzadas hechas de piedra y las calzadas yo las conocí. Ahí hubo un pequeño incidente y ese incidente provocó, y sería otra historia fuera de esto, pero ahí sucedió un incidente en donde provocó de que las relaciones entre los dameros y los neiveros se distanciaran un poco, porque hubieron acusaciones y retroacusaciones, porque el parco presidencial donde estuvo Trujillo le dieron candela. Los neiveros dijeron que fueron los dameros y los dameros dijeron que fueron los neiveros, ahí vino el distanciamiento. Entonces Trujillo, que tenía según Pasito Ramírez, las intenciones de Trujillo era que como Duvergé en el Valle de Neiva es equidistante y en aquella época Duvergé producía mucho alimento, mucha comida, mucha batata, mucha yuca, mucho arroz, mucho coco, de todo. Entonces Trujillo estaba pensando hacer la provincia y que Duvergé fuera cabecera. Pero con ese choque, él lo meditó y entonces eso fue en el 34, entonces ya en el 42, 43, entonces él decidió no hacerlo aquí, sino hacerlo en Jimaní. Y ahí viene la idea de que Jimaní hoy en día es cabeza de provincia. Entonces mis papás estuvieron aquí, el abuelo mío compró una casa, en el patio que hacía esquina hizo otra casa, ahí puso una tienda. Después mis papás mi padre como conté, se fueron a Jimaní. Después en el año 48, cuando todas las actividades económicas mermaron en Jimaní, mis padres volvieron y regresaron para Duvergé y le alquilaron a Ramón Bello, hijo de Nicolás Bello, una casa que estaba ubicada donde en la calle Nuestra Señora del Carmen, esquina Canela, en la esquina del campanario de la iglesia, que hoy en día lo que hay ahí es un solar. Ahí estuvimos viviendo hasta el año 59. Ahora mismo Mi papá vivía de la producción de trapiche, de la rapadura de trapiche. Y mi mamá cogía esa rapadura, la llevaba a Neiva, la vendía y compraba productos allí. Tenía un pequeño negocito de eso que conocemos aquí en Duvergé, de mujeres que viven de ir a Neiva y comprar arroz, comprar habichuelas, qué sé yo, y vender. Posteriormente, entonces, el Bar Gloria, que estaba en la Duarte, esquina de Nuestra Señora del Carmen, que era propiedad de Messi Sarrá. Él cerró el bar. Quedaron las tramerías ahí. Entonces yo le vendí la idea a mi mamá que en lugar de tener de chichorro, que le comprara esa tramería a Messi. Messi se la vendió por 16 pesos
La colocamos ahí, entonces mi mamá puso un colmado. Ahí comenzamos nosotros en esa esquina con el colmado. Posteriormente la casa de al lado, que era de Quintina. Quintina era la mamá de Aho. Vendieron la casa a mi tía Kika la compró a nombre de mi mamá, la tumbamos y se hizo la casa que hoy en día está ahí y que mis hermanos se la vendieron a Negro Lindo y a Amarillo. Entonces el colmado se pasó ahí, ahí se hizo un colmadón hasta el año 1957 que mi mamá estuvo ahí, quitó el colmadón, se fue a Santo Domingo a atender los hijos que estaban estudiando en la universidad. O sea que mi mamá y mi papá vivieron del comercio. Mi abuelo, una parte del comercio y otra parte de la ganadería en Duvergé y en Villa Jaraguá. De todos los comerciantes, ¿en qué renglón podríamos colocar a sus padres como negociantes? Bueno, yo diría que como negociante, tanto en Neiva, que mi abuelo tuvo una tienda, y aquí en Duvergé, yo diría que de lo que había en su época, era lo de mayores magnitud, o sea, los mayores proveedores a la comunidad. Okay. O sea, si lo fuéramos a comparar con el día de hoy, podríamos decir que ellos lo que tenían era supermercado. Okay. Entonces, de todos esos comercios, ¿quién quedó al frente después que faltaron ellos? ¿O ellos antes de fallecer ya habían eliminado todos los comercios? A raíz de irse mi papá para Jimaní, el abuelo mío se quedó solamente con las dos hijas que vivían ahí, que era Kika y Flérida. Ellas no podían ayudarle porque no sabían de negocio. Entonces el abuelo mío lo que hizo fue que cerró el negocio y se quedó con la ganadería y la producción de arroz. Él sembraba arroz y la ganadería. Claro, ya él tenía una edad avanzada y quien le ayudaba a él, que era su mayordomo, su mano derecha, era Negro Profeta. Un damero conocido por niños y jóvenes hasta el día de hoy. ¿Dónde vendían esos productos? El arroz que cosechaba su abuelo. No, el arroz mi abuelo se lo vendía a las recuas que venían de San Juan de la Maguana. O sea, en época de venta de arroz de San Juan de la Maguana venían muchos compradores y ellos venían en lo que se le llamaba recua. O sea, recua es animales de carga, burro, bestia, caballo. Entonces ellos traían, qué sé yo, 40, 50 animales de eso y venían a comprar arroz en Duvergé. Porque en esa época Duvergé producía más arroz que San Juan de la Maguana. Claro, también había, o sea, aquí también en Duvergé no solamente se le vendía a los sanjuaneros, también había en la parte baja de la calle Mella una cantidad de mujeres que vivían del arroz. Ahora, ellas lo que hacían era que compraban arroz, lo secaban en fardo en la calle, tenían sus morteros, molían arroz y ellas vendían el arroz, pero era el arroz ya molido. El cual hago una observación a esas mujeres que molían ese arroz, por el hecho de molerle ese arrocito en la era de Trujillo, se le exigía el pago de impuestos. Y había un inspector de rentas internas que las perseguía para el pago de impuestos. Usted puede decir, por ejemplo, la leche, ¿a quién se la vendía? ¿La producida por sus familiares? Sí, Messi Serrá consiguió con Trujillo la asignación de la leche que lo que es hoy el Ministerio de Salud Pública le daba a las madres pobres en Jimaní, porque Jimaní no tenía quien produjera alimentos. O sea, en materia de producción de alimentos era pobre. De Trujillo tenía que socorrerlo, ya que él fue el que creó la comunidad y mudó la gente. Entonces a Messi Serrá le dieron la responsabilidad de recoger, comprar leche en Duvergé, que producía mucha leche, y transportarla y llevarla a Jimaní, a Salud Pública. Entonces Salud Pública tenía sus personas que iban a buscar su leche que el Estado les regalaba. O sea, la mayoría de la leche de Duvergé
se llevaba para Jimaní por esa vía. La rapadura se llevaba al mercado de Neiva. El arroz, una parte la procesaban las mujeres de la calle Mellá, después de la Colón, y la otra parte se la llevaban los santaneros. Okay. ¿Qué otro tema con relación a su familiar ustedes pueden comentar por este medio para edificar a la población de Duvergé, a los allegados y a la población fuera de Duvergé? De mi familia, qué sé yo, se me hace difícil, ¿tú me entiendes? Porque es mi familia. No, mencionar, no se preocupe que si se dio la acción, se dio. La humildad se mantiene, así que no importa. No, uno reconociendo que uno es hijo de migrantes, nacimos, nos criamos aquí en Duvergé. Nosotros nos identificamos con la región. El hecho es que, por ejemplo, Tibardi y yo salimos de Duvergé en un momento crítico y otra parte por necesidad. Y después de desarrollar y hacer vida en otro sitio, formar familia, aunque formamos familia con compañeras dameras, volvimos y tuvimos la valentía y la decisión de volver a Duvergé. Yo tengo 28, 29 años residiendo en Duvergé. De regreso. De regreso. Y tomé la decisión en ese momento, tanto yo como mi compañera, de terminar nuestra vida en Duvergé. Okay. Ahora, yo sé que hay más dameros que les gusta su pueblo, aman su pueblo y quisieran volver a su pueblo. El día que lo vayan a hacer, háganlo cuando llegue el momento de retiro. Y si lo van a hacer, no vengan a sentarse a Duvergé, ni a venir a Duvergé para coger todos los días para el parque, sino traten de desarrollar alguna actividad, especialmente en el campo. Haga algo en el campo, que lo entretenga, que lo divierta, que le agrade, que le guste y que usted se sienta identificado con ese tipo de actividad, que de seguro que debe de tomar una actividad que cuando niño soñaba por hacer eso y por tener eso. Gracias por las diferentes entrevistas que usted le ha dado y valió la pena esperar. No es que va a ser la última entrevista, pero muy agradecido por el canal de YouTube. Le da las gracias del canal de YouTube Policarpio Medrano. Le da las gracias por tantos datos históricos que va a darle idea real a la población de Duvergé, a la población que no es de Duvergé, a los duvergenses, a los allegados a los duvergenses y a las amistades de duvergenses y los que no son de duvergenses. También le estamos dando un plato fuerte en estas 3 entrevistas. No es suficiente, usted tiene más conocimiento. Más adelante vamos a seguir así hablando de temas puntuales, no generalizados, sino de temas puntuales. Y le reiteramos las gracias por esa oportunidad que le dio al canal de YouTube Policarpio Medrano. Y pase una buenas tardes. Y si tiene alguna última palabra, tiene la oportunidad. Sí, una observación. Al damero que quiera volver a su pueblo. Yo pensé, desde la capital, qué hacer en Duvergé, para no hacer una vida aburrida, ya que vengo para acá. Yo decidí 2 cosas. Dedicarme a la ganadería con la tierra que nuestro padre nos dejó. Y en el pueblo, yo le había hecho al hijo mayor mío, junto con un compañerito de barrio, en San Cristóbal, una granja de codornices. Yo comencé con 12 codornices hembras y 3 machos. Y una incubadorita que apenas cogía 40 huevos. Con eso yo le hice una granja que llegó a ser la segunda granja de codornices más grande del país, con una producción inicial de 4.500 huevos comerciales diarios, y todos los sábados se hacía matadero
y se sacrificaban 4.000 codornices para los supermercados. Claro, eso fue iniciando, pues ya teníamos una proyección para triplicar la producción y teníamos demanda de Haití, desde Puerto Príncipe, para exportar toda la semana, todos los sábados, 7.000 unidades vivas para Haití. Pero lamentablemente la crisis del año 2000, a principios del 2000, los productos, los piensos se dispararon, el alimento se disparó de 150 pesos a 750 y tuvimos que cerrar. Pero como yo estaba en Duvergé, yo lo que hice fue que me hice un garponcito para mí y mi esposa. Yo hice la jaula porque yo las hacía, hice la incubadora porque se hace incubadora, sé incubar, hice cuna para criar, hice jaula para producir huevos comerciales y me dediqué a reproducir y a incubar. La idea era producir huevos para consumo de ella y yo. La idea era producir carne para el consumo de ella y yo. Pero los niños de las escuelas de Duvergé no me dejaron y nunca me comí un huevo. Los niños de Duvergé me cayeron atrás y nunca pude comerme una codorniz porque venían y había que vendérsela. Unos niños para tenerla en su casa y tuve que enseñarles a hacer jaulitas, criarla, y habían otros que venían, inclusive personas mayores, y compraban inclusive la producción de 3 y 4 días, le dejaban a mi esposa el dinero por adelantado. La producción eran 30 hembras y 10 machos, y se producían aproximadamente entre 28 y 30 huevos diarios. Entonces no me dejaron comer huevos, no me dejaron comer carne. Entonces, hubieron muchas personas que, conociéndome a mí y con los conocimientos que yo tengo, se han apersonado a mí para que yo los ayude a hacer crianza de codornices, uno con fines comerciales, otro con fines de hobby. Y nada, yo lo que le digo nada más, eso yo lo conozco, eso es un don que yo tengo, es un conocimiento que yo tengo. Para llevárselo al cementerio yo prefiero dejarlo en Duvergé. O sea, que el que quiera incursionar en ese tipo de actividad, yo no tengo problema en enseñarlo. Vamos a continuar la serie de entrevistas con usted. Apenas llevamos 3. Así que yo espero cuando yo regrese de la capital, como yo estoy entre Duvergé y la capital, también estoy pensionado, pero no inactivo. Y cada vez que tenga que venir a la capital voy a pasar por aquí para abordar un tema y subirlo al canal de YouTube Policarpio Medrano. Muchísimas gracias y última palabra para nuestros oyentes, por favor. No, nada, yo soy damero, soy de ustedes. Ok, muchísimas gracias.